agradeciendo a todos los presentes su participación. Buenas tardes en otras partes del mundo. Buenos días a todos aquí en México. Gracias a todos por estar conectados y dedicar parte de su tiempo para acompañarnos a través de Facebook y Zoom y apoyar el Seminario Internacional de Salud Pública, que es organizado por la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Oeste de Santa Catarina en Brasil, el Instituto Ageu Magalhães de la Fundación Osvaldo Cruz del Ministerio de Salud de Brasil, la Universidad Autónoma de Nicaragua, Campus Managua, y por parte de México, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Universidad Juárez del Estado de Durango, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad Veracruzana y la Universidad de Guadalajara. Les informamos y recordamos que la conferencia está siendo grabada y posteriormente será publicada en la página de Facebook y el canal YouTube del Seminario Internacional de Salud Pública. Les pedimos de igual forma mantener en silencio sus micrófonos. Los asistentes a Zoom, por favor, tratar de poner su nombre en la pantalla. En el chat de Zoom y Facebook se informará cuando se publique la liga para registrar su asistencia. Es un formulario de Google Forms. Por favor, les pedimos que se registren y pongan atención cuando aparezca, ya que es la única forma de que nosotros podemos tomar en cuenta que asistieron y expedir la constancia con un total del 80% de su asistencia. Las preguntas hacerlas en el chat de Zoom o en Facebook o con la aplicación de Zoom pueden levantar la mano para solicitar hablar. Entonces les pedimos por favor que prendan su cámara, digan su nombre y de qué lugar se conectan. También de igual forma les pedimos que sean breves en sus comentarios. Bien, continuando, a nombre de las universidades e instituciones participantes les damos la más cordial bienvenida y estamos seguros que esta presentación, al igual que las anteriores, será enriquecedora y van a disfrutar su contenido. Continuando con el programa, le cedo la palabra al doctor Jaime Salvador Moisén, quien es profesor investigador de la Universidad Juárez del Estado de Durango, para que nos presente el ponente y la ponencia del seminario. Adelante, doctor Jaime. Muchas gracias, doctor Ezequiel. Voy a dar la breve semblanza del doctor Rolando Rivera González, que es una síntesis muy reducida, pero que señala de manera importante su trayectoria académica. El doctor Rolando Rivera González es médico con estudios de posgrado en pediatría, neurodesarrollo, epidemiología y antropología. Es investigador y jefe del Centro de Investigación del Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría, investigador nacional nivel 1, académico de la Maestría en Rehabilitación Neurológica de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, coordinador del Sistema de Vigilancia y Promoción del Desarrollo Integral del Niño, asesor y coordinador de actividades clínicas y diagnósticas del Centro de Promoción y Atención al Desarrollo Infantil, GILOT. Tiene una numerosa producción académica sobre desarrollo del niño, 47 artículos, 9 libros, 18 capítulos de libro y presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Tutor de tesis de posgrado en 62 tesis, 30 tesis de grado. Sus líneas de investigación más importantes son exploración neurológica, vigilancia y promoción del desarrollo, evaluación infantil, psicometría, prevención de la discapacidad en la infancia, interacción cuidador-niño, construcción de ciudadanía y parentalidad. Bienvenido, doctor Rivera. Tiene usted la palabra. Muy buenos días. Muchísimas gracias al seminario por la invitación. Realmente es un gusto el poder compartir algunos aspectos de nuestra experiencia de trabajo y de una u otra manera la forma en la que nosotros lo estamos enfocando desde la perspectiva de la salud pública. En nuestra visión o en nuestra actividad hemos siempre considerado de que
los aspectos de la vigilancia y promoción del desarrollo pasa por una serie de niveles que yo voy a tratar de sistematizar en la presente exposición, pero que debemos de partir de una u otra manera por algunos conceptos o algunas definiciones que nos pueden ayudar a ver la dimensión de lo que es el desarrollo infantil y todos los espacios y oportunidades sobre los cuales se pueden operar tanto el conocimiento como la formulación de estrategias para la población. Cuando nosotros hablamos de desarrollo, específicamente del desarrollo humano, estamos hablando de una capacidad creciente en sus recursos de adaptación al entorno biológico, físico, social y cultural, que se manifiesta en acciones a lo largo de un proceso dinámico de sus interacciones entre el niño, en este caso el niño, que es lo que nos vamos a ocupar, y el ambiente, para relacionarse, satisfacer sus necesidades, tener bienestar y ser feliz. Si bien yo estoy partiendo desde la perspectiva del niño, el desarrollo humano en general se orienta a esa perspectiva en los distintos momentos del ciclo vital. Si hablamos ya más específicamente del desarrollo infantil, pues tendríamos que regresar a esa misma idea que es el desarrollo. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el proceso, el fenómeno que se está desarrollando? Entonces, en ese momento regresamos a esta visión de que lo que se está desarrollando es la capacidad del niño de poder interactuar con el medio. Y esa interacción con el medio tiene un fin adaptativo en términos de satisfacer sus necesidades y en términos de poder participar e incluirse en los procesos sociales, recibiendo aquellos aspectos que puedan contribuir a esa satisfacción de necesidades, como también aportando a su grupo social. El desarrollo, entonces, corresponde efectivamente a cambios evolutivos, y el desafío es ver cómo es que esos cambios se dan y con qué herramientas los podemos visualizar y de qué manera podemos contribuir a que esos cambios se den de una manera positiva. Yo quisiera regresar un poco en la idea del desarrollo, ya a pesar de que ya he planteado una visión y una perspectiva de tipo adaptativa, de tipo de interacción con el medio, para señalar de que muchas veces se ve el desarrollo de una forma como muy restringida, muy focalizada. Algunos, por ejemplo, pueden ver el desarrollo como los indicadores de una prueba de desarrollo, ¿no? Entonces dicen, el niño está bien, está mal, o juzgan cómo está en su desarrollo a partir de que pueda resolver o pueda cubrir una serie de tareas o de problemas que se le presentan en una prueba de tamizaje o en una evaluación del desarrollo específicamente. Pero obviamente estos indicadores no representan todo el universo, ni siquiera representan, cuando se trata de una prueba de tamizaje, del potencial y de la capacidad del niño. Entonces alguien podría asumir de que lo que se está viendo en el desarrollo son conductas diversas, variadas, que se expresan en los indicadores que se seleccionan en las pruebas, y que de una u otra manera el que pueda cubrir más o menos de estos indicadores nos ofrece una predicción de cómo sería su capacidad de resolver todos los retos o todas las demandas que se le pueden presentar en ese momento en su trayectoria de vida. Lo cual, pues en sentido estricto, es muy difícil de pensar de que exista una prueba que nos dé una luz de la capacidad de responder en todas las dimensiones y en los distintos problemas y aspectos en los que se mueven. Entonces, tenemos que ubicar a las pruebas de desarrollo como indicadores que se aproximan, pero que finalmente no son en sí el desarrollo.
Entonces podríamos ir a este concepto que hace un momento planteaba, de que es la capacidad adaptativa a las demandas del medio. Pero esta capacidad adaptativa pues tiene distintas posibilidades, ¿no? Y creemos de que esa posibilidad en su forma activa, en su forma integral, implica formas de participación para la conformación del bienestar en libertad, equidad, solidaridad, respeto y democracia, que finalmente constituyen una perspectiva de construcción de ciudadanía, una perspectiva integral, humanista, responsable con el ambiente y la cultura. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo vamos a definir el desarrollo, podríamos nosotros como que recuperar alguna de las definiciones y alguna de las nociones que están vinculadas al desarrollo en la perspectiva de la salud pública. Y yo, haciendo un análisis en ese sentido, encontré que existían muchas categorías que se podrían implicar. Y solamente quiero desglosar 3 de ellas, aunque voy a mencionar más en una siguiente diapositiva, que es que veamos al desarrollo en una perspectiva integral, que recuperemos la perspectiva de riesgo, pero también recuperemos una perspectiva de determinantes de la salud, en este caso determinantes de lo que es el desarrollo y otros procesos vinculados con el mismo. La perspectiva o las perspectivas desde la salud pública, pues podríamos nosotros de repente en un ejercicio más académico plantearlas en que pues hay información desde el punto de vista de la epidemiología, de la distribución de los riesgos, de las alteraciones y los resultados que se dan en el proceso de desarrollo y los aspectos que están vinculados con el mismo. Y dentro de esto seguramente surgiría de manera temprana o rápida que existe una enorme desigualdad en los indicadores del desarrollo y en los condicionantes del desarrollo en los países y al interior de los países. Hay sectores sociales en los que la presencia de condiciones que afectan o atentan contra el desarrollo son altamente prevalentes y que se expresa justamente en los resultados que muestran los niños en términos de la construcción de estas componentes o áreas del desarrollo, en estas formas de construir y de configurar la ciudadanía, la forma en la que pueden adaptarse y seguir los procesos, por ejemplo, de la escuela, y otros indicadores que tradicionalmente se usan en este aspecto que ya tienen que ver con pues la inserción social al trabajo, la posibilidad de acceder a recursos económicos para cubrir sus necesidades, la frecuencia de situaciones de infracción o de situaciones de vulnerabilidad en general. La parte del desarrollo también en una perspectiva de la salud pública implica el reconocimiento de una multidimensionalidad. Espero de una u otra manera cuando hagamos referencia al proceso integral lo pueda ir planteando. Y por supuesto tiene que ver con elementos de política pública, de prácticas y relaciones disciplinarias, de la vinculación con el sector académico, específicamente con la universidad, con la organización y relaciones que se establecen entre los niveles de atención, como también en los niveles de promoción y prevención en salud, y con elementos que tienen que ver con la responsabilidad social y autodeterminación con relación al sector social, específicamente con la población. Y pues algo que de repente es muy usado, pero que finalmente debemos de considerar,
el enfoque o la perspectiva de riesgo. Recupero un poco este texto que es de lo que aparece actualmente en la visión o en la perspectiva de la OPS con relación a lo que es la salud del niño. Y quisiera destacar que efectivamente ya desde la década de los 90, cuando uno de los autores, Robert Meirs, hablaba de los 12 que sobreviven, cuando se hacía alusión a que todavía en la década de los 70 y 80 especialmente había una alta preocupación por abatir la mortalidad infantil en el continente, por las enfermedades infecciosas, por la diarrea aguda, por las enfermedades respiratorias agudas, etcétera. Ya se comenzaba a plantear, bueno, pero ¿qué pasa con los sobrevivientes? O sea, de cada niño que eventualmente puede fallecer o puede tener un problema, hay un número mucho mayor de sobrevivientes, y que estos sobrevivientes de una u otra manera no debíamos de pensar o asumir de que la sobrevivencia implicaba ya el haber cumplido de repente con sus metas para la salud, ¿no? Y entonces ya es un tema, creo que en todos los centros, documentos y visiones de la salud pública, de que la noción de construir salud y bienestar pues implica intervenciones que protejan a los niños, que promuevan la máxima realización de su potencial, que pueda mejorar su desarrollo cognitivo y emocional, su desarrollo integral, yo diría, e impulsar los logros educativos que a su vez facilite el acceso pues, al empleo y a la participación social con equidad. Entonces, para nosotros, la vigilancia y promoción del desarrollo implica, por un lado, observar de manera sistemática la forma en que se da el desarrollo y el neurodesarrollo de los niños, verificando su normalidad o permitiendo detectar tempranamente alguna alteración o condición que lo pueda afectar para ser intervenido. Y acá yo quisiera poner énfasis cuando nosotros hablamos de la posibilidad de verificar de que se da de manera normal, como un objetivo también, no solamente la detección de los problemas. Y que podamos nosotros realizar una promoción que implica que se puedan promover estilos de crianza saludables que propicien un entorno psicosocial adecuado, además de estrategias de estimulación temprana que en su conjunto contribuyan a favorecer un óptimo desarrollo, un óptimo neurodesarrollo. Cuando nosotros hablamos de integral, lo tradicional a lo que se hace referencia es a que pues son las distintas áreas del desarrollo, ¿no? El área motora, el área afectiva, el área de la comunicación y el lenguaje, el área sensorial, el área cognitiva, el área social y el área moral y ética que se pueda construir. Entonces, cuando nosotros hacemos una alusión al desarrollo integral del niño, pues tenemos que referir a esos aspectos. Y es importante mencionarlo porque a veces se pone mucho énfasis o se sesga sobre algunos aspectos o se desprotegen o descuidan otros. La misma referencia que leí en la diapositiva anterior de la OPS hacía énfasis en lo cognitivo y en lo emocional. Y, bueno, puede ser un sesgo intencional, pero de una u otra manera podría también implicar la posibilidad de verlo en la perspectiva de la escolarización, desconociendo las relaciones que se establecen entre las distintas áreas del desarrollo. Pero para nosotros lo integral implica no solamente ver la perspectiva del niño, es decir, las relaciones estas que he descrito, sino también verlo en la perspectiva de
la madre como cuidador o el cuidador. Acá siempre se nos observa la idea de siempre como que asignar la función del cuidado a la madre. Por supuesto que hay otros cuidadores, no siempre es la madre el cuidador primario. La familia, la comunidad, escuela, y podríamos hablar del Estado, ¿no? La idea entonces de esta perspectiva motriz, sensorial, cognitiva, social, etcétera, trasciende al niño y se expresa en todos estos procesos. De tal manera que incluso podríamos afirmar de que un poco al replanteamiento de los aspectos del desarrollo es de que independientemente de que aceptemos que hay un desarrollo en lo singular del niño, hay un desarrollo también del entorno o del grupo social, porque el cuidador o la madre seguramente será por primera vez madre de un primer niño, o tal vez será de un segundo niño, pero es una experiencia que finalmente se va a constituir en muchos aspectos en una experiencia inédita para cada. Y la familia, para integrar y para incorporar a ese niño y a esa madre o a esa guiada en sus relaciones, también tendrá que implicar una serie de procesos de adaptación y de relación. Y así sucesivamente. Esta visión o esta perspectiva integral también discurre por los distintos niveles de la prevención. Y de hecho, eventualmente nosotros nos estamos centrando en aquellos que tienen que ver con la promoción, con los niveles primarios de la prevención. Sin embargo, como más adelante les voy a mostrar, esta perspectiva, aunque se maneje en una visión predominantemente preventivo-promocional, puede implicar las acciones que se dan ante la presencia ya de alteraciones y de trastornos, o incluso ante la presencia de alguna forma de discapacidad o de restricción en la participación dada por condiciones permanentes en el desarrollo, en las estructuras y funcionamientos del niño. También discurre por los niveles de atención. Nosotros, estos modelos de vigilancia y promoción, pues nos centramos predominantemente en el primer, segundo nivel de atención, pero consideramos de que la naturaleza del desarrollo y del cuidado infantil, pues también se abordan en las condiciones o en las situaciones de mayor complejidad diagnóstica o terapéutica de los padecimientos, en la medida que los niños y los cuidadores conservan su condición vital, deben de implementarse las estrategias que permitan promover el desarrollo, vigilar el desarrollo, aún ante esas condiciones. Y implica una serie de elementos que aquí los he integrado, pero cada cual podría ser un eje que tiene que ver con la responsabilidad social, con la presencia de una normativa, la presencia de capacitación en el personal de salud y obviamente los elementos de cobertura y de recursos para cubrir estas tareas. Algunos autores, como el grupo argentino, plantea elementos que tienen que ver con la presencia en estos elementos integrales de ya un entorno, un énfasis, y describen el entorno básicamente como un medio familiar enriquecedor, como un medio social protector y como cultura y participación. Y estos aspectos los podríamos desglosar en algunos puntos como los que voy a señalar muy rápidamente, ¿no? En términos de medio familiar, pues la presencia de la existencia de un proyecto de vida, la satisfacción de sus necesidades, la disposición de tiempo libre, el reforzamiento de los vínculos afectivos, la salud y educación de los padres, conocimientos sobre actitudes y prácticas de crianza, ¿no?
el medio social protector es mucho más extenso a lo que de repente ahorita yo les puedo plantear, pero yo quiero destacar pues que tiene que ver con el acceso a un sistema educativo, el acceso a servicios de salud integrales, la vigencia de un marco jurídico integral, la existencia de políticas y programas sociales vinculadas específicamente a lo que es el desarrollo infantil, pero también a abatir las desigualdades sociales, el establecimiento y fortalecimiento de las redes sociales a nivel comunitario y los elementos de participación ciudadana. En cultura y participación, pues hay aspectos que son importantísimos y vigentes que tienen que ver con el reconocimiento, el respeto de una identidad cultural y nacional, el respeto y valoración de la diversidad, incluso dentro del mismo país, la presencia de un proyecto nacional también de país y de desarrollo humano y la valoración o la recuperación del valor que tiene el factor humano dentro de la sociedad. Esta es la carátula de uno de los manuales que plantea la OPS, es la segunda edición del programa de atención integrada a enfermedades prevalentes en la infancia. Ya por los años 90 salió la primera versión de esta publicación y se planteaban cosas muy interesantes que eran paralelo a lo que estaban trabajando varios grupos de trabajo. No quiero, por la ignorancia o desconocimiento de alguna de las experiencias, aludir de repente a todos los países, pero creo que había mucha influencia de lo que se estuvo trabajando en Argentina, de lo que se estuvo trabajando en Chile, lo que se estuvo trabajando en Colombia con respecto a programas para promover el desarrollo infantil. De esa experiencia, de este manual, se planteaban ya también algunos aspectos que tenían que ver con este modelo de las determinantes del desarrollo integral del niño. Y que de una u otra manera recupera algunos de los aspectos que yo les he presentado en las diapositivas anteriores con relación a lo que implicaría el desarrollo integral. Esto, por ejemplo, se recupera de la propuesta del grupo de trabajo de Chile, que después trabaja la experiencia o la propuesta ya a fines de los 90 de Chile Crece Contigo, con la doctora Elena Molina. Nosotros, en lo que es la vigilancia y promoción del desarrollo, planteamos un modelo de abordaje de estas determinantes en lo que se denomina el sistema de vigilancia y promoción del desarrollo integral del niño. Y pues no quiero saturarlos de esta información, porque de una u otra manera ya se las he presentado en las diapositivas anteriores, pero sí nos parece importante el referir en determinados momentos la proximidad o la distancia que existe con relación a este proceso de desarrollo de algunos eventos que se podrían estar dando. De tal manera de que no siempre todos estos aspectos de orden socioeconómicos, educativos, o estos aspectos de orden psicosocial operan directamente sobre este proceso de desarrollo del niño. Consideramos de que hay elementos que median, como puede ser específicamente los estilos de crianza y vida en salud y los estilos de interacción, cuidador-niño y más adelante familia con el niño. Estos elementos, a su vez, pues son impactados por una serie de variables como la salud de los padres, como la existencia de un proyecto de vida, la resistencia a la desesperanza en los sectores vulnerables, las fuentes de información y aprendizaje que disponen o que utilizan las familias, las condiciones de salud mental en términos de
por un lado, competencias cognitivas de las madres cuidadores, como también de sintomatología de carácter emocional o afectiva que puedan presentarse. La organización y la estructuración, la funcionalidad de la familia y y otros aspectos que eventualmente podrían determinarlos, pues tiene que ver con la capacidad de satisfacer las necesidades, la presencia de una actitud crítica, ¿no?, a la alineación y el sometimiento cultural con relación a la información y con relación a las disposiciones o a las tendencias sociales, la extensión y calidad de las redes sociales de apoyo, con énfasis en aquellas que están vinculadas a la red social en el cuidado y crianza de los niños. Hay una serie de elementos que podríamos desglosar en estos aspectos de estilos de crianza y salud. Más adelante vamos a ir mencionándolos, entonces yo me voy a detener mucho. Hay aspectos que que están dentro de esta red, pero que nos destacamos en su relación inmediata desde la proximidad, como son pues algunos aspectos con la nutrición y la higiene, con las expectativas, contención y límites en los procesos de crianza, la forma de organizar y regular la experiencia del niño y los aspectos ligados a la presencia de experiencias afectivas estables, la presencia del juego y la comunicación con elementos sobre los cuales el trabajo que se podría hacer podría impactar o podría amortiguar eventualmente incluso alguna de las condiciones que nosotros estamos observando como determinantes. Esto es lo mismo, lo voy a pasar para no quería nada más ir puntualizando algunos aspectos, pero contraje un poco el esquema anterior para plantear algunos aspectos de las relaciones o las interacciones que existen en estos procesos. Si bien cuando les estoy presentando ya se veían estas conexiones, nosotros consideramos de que estas relaciones de una u otra manera son elementos que pueden contribuir a la toma de decisiones en la formulación de los programas. Hay algunos aspectos que tienen que ver con pues, el factor anímico, el factor motivacional. Hay elementos que tienen que ver con la formación de comunicación en salud o comunicación para el desarrollo. Hay elementos que tienen que ver con propiciar la organización de redes de apoyo y cosas por el estilo. Por ejemplo, podríamos decir, a veces hay problemas en la salud mental en términos de la presencia de depresión o formas de ansiedad excesiva o ciertas dificultades para la comprensión y la toma de decisiones. Entonces, este elemento que podría ser muy determinante puede ser contenido o amortiguado por la presencia de una red de apoyo que perciba estos elementos y tome una posición eventualmente sobre algunos aspectos que de repente el cuidador primario tiene dificultad para ejercer de manera temporal y de una u otra manera no se estructure o no se empobrezcan los elementos que son más cercanos al desarrollo. Y estas relaciones pues van cambiando, son relaciones que lo que lo que hago es ponerlas en dimensiones de repente circulares, porque finalmente cada una de ellas va a acercarse a estos procesos con mayor o menor intensidad o relevancia, pues de acuerdo al momento y de acuerdo a la situación que se esté considerando que se esté construyendo. En el documento que hice referencia de la OPS, hubo ya desde los años 90 mencionar diferencias entre lo que es tamizaje del desarrollo, vigilancia del desarrollo, evaluación del desarrollo y monitoreo,
o acompañamiento del desarrollo. Y eso yo quería recuperarlo porque, aunque cada vez se está comprendiendo mejor qué cosa es vigilar el desarrollo, todavía predomina en el sector salud una visión de que vigilar el desarrollo es aplicar pruebas de tamizaje. Es decir, yo vigilo el desarrollo porque hago un checklist o hago una prueba de tamizaje y veo si el niño cumple o no cumple los propósitos de esta prueba. Y si los cumple, pues bien, y si no los cumple, entonces son otras medidas de una evaluación más exhaustiva o orientarlo hacia algún tipo de intervención comunitaria o algún tipo de intervención clínica según lo que se determine. Y resaltamos de que esta forma de ver la vigilancia del desarrollo que tiene que ser superada por una visión que comprenda las actividades relacionadas con el desarrollo normal y con la detección de los problemas en el desarrollo, ¿no? Pero implique de una u otra manera también los aspectos que lo determinan, al menos aquellos que son muy cercanos o que están íntimamente ligados, como son los estilos parentales, las prácticas de cuidado, las formas de interacción y la organización de los espacios para la actividad de exploración, juego y experimentación que pueden tener ellos, ¿no? Y pues la pregunta que podríamos hacer nosotros a todos los en distintos sectores sociales, países, estados, provincias, es quién vigila el desarrollo o el nuevo desarrollo, ¿no? A veces yo aquí puse nada más como que preguntas para considerando la visión multidisciplinaria del grupo, pero esta es una preocupación real porque, por ejemplo, a veces se piensa que el pediatra es un experto sobre el desarrollo y en una gran cantidad de escuelas de pediatría o de centros formadores de pediatría, pues no se les provee de información sólida y consistente sobre lo que es el desarrollo del niño y lo que son los determinantes del desarrollo del niño. Bueno, en la región hay el contacto que tiene de un niño con un pediatra, con un médico especialista, tampoco es muy alto, ¿no? Aproximadamente anda en el 20 o 30% de manera general, y en los sectores sociales más desfavorecidos, los niños muchas veces no llegan a tener un contacto en condiciones regulares con un pediatra en el control de su salud regular, o incluso en los problemas prevalentes, ¿no? Hay un perfil profesional como la enfermera que es una experta en el cuidado, ¿no? O sea, en muchos contextos académicos y institucionales se define la enfermería como una ciencia del cuidado, como una disciplina centrada en los procesos del cuidado. Y nosotros efectivamente hemos visto y hemos aprendido mucho de los modelos de enfermería para poder abordar desde una perspectiva integral el proceso de vigilancia y el proceso de promoción del desarrollo desde una perspectiva integral. Otro elemento de quién vigila es si es que quien vigila usa herramientas o qué utiliza para vigilar el desarrollo. A veces quieren hacerlo, pero parten de referentes muy superficiales, poco confiables, ¿no? Se basan a veces en una información que han recibido o han percibido en algún momento, pero no utilizan a veces herramientas sistemáticas para cotejar los procedimientos que se están dando. Y esto nos lleva a que es muy común que dentro de la población exista una referencia a que cuando los niños presentan problemas y son llevados al sector salud, a veces en el sector salud
digo a veces porque esto creo que se está modificando, pero todavía es un problema serio, se soslaya la presencia de los problemas, ¿no? Se refiere que no lo son, que son preocupaciones infundadas, cuando a veces algún miembro de la familia ya observa conductas extrañas o ve que los avances o la progresión en los referentes que ellos tienen respecto a las adquisiciones y logros en el desarrollo van por debajo a lo esperado, ¿no? Y entonces, o incluso sí se reconoce o se percibe que hay un problema, pero hay una gran tolerancia a esperar, a decir, pues vamos a ver qué pasa, de repente lo están consintiendo mucho, no lo están estimulando y se dilata mucho el proceso. Y para nosotros es muy común la referencia de que a veces cuando los niños se integran a la escuela, al preescolar, a los 3, 4 años aproximadamente, cuando pasa a veces el primer día de clase o la primera semana, pues la maestra que tiene la posibilidad de comparar a 15, 20, 30 niños, ¿no? Con toda una experiencia además a su favor, puede encontrar que el niño tiene problemas, ¿no? El niño presenta algunos problemas, algún grado de retraso o alguna conducta extraña y que es entonces en que se valida y se pide que se lleve al niño a algún tipo de atención, cosa que ya había sido a veces requerida o demandada por la familia, ¿no? Entonces, lo que hemos detectado es que hay un limitado uso de procedimientos sistemáticos. El uso de los instrumentos muchas veces es inapropiado en los contextos nacionales o regionales. A veces los que proponen los programas, que creo que se ha avanzado mucho en la propuesta de programas, no toman una conciencia de lo importante de que estos instrumentos se manejen de una forma adecuada y que necesitan una adecuada capacitación. En México, por ejemplo, la estrategia que se maneja con la evaluación del desarrollo infantil es como que una capacitación que conduce a cometer o incluir en una serie de errores en la aplicación, haciendo realmente de la prueba una herramienta pues que en muchos casos subestima los problemas en el desarrollo, y eso es muy peligroso porque cuando las familias asumen de que se está aplicando un procedimiento y se está observando ya de una forma sistemática y organizada el desarrollo, el que se les dé información errónea, pues puede demorar en términos de la toma de decisiones para hacer las intervenciones adecuadas, ¿no? Y a veces cuando se detecta, también nos está pasando eso, creo que pasa en varios países, es de que pues ya no se sabe qué hacer, ¿no? O sea, se tiene a los niños, se detectan, pero entran a veces a cuellos de botella para pruebas exhaustivas, o de pronto ya no encuentran espacios para una atención o una intervención de los problemas que se pueden estar presentando, ¿no? ¿De dónde surgen los instrumentos? Pues de varios. Nada más yo quería resaltar de que el sector de las universidades también han propuesto y proponen instrumentos y herramientas, participan en la validación de estos instrumentos, y pues seguramente los instrumentos van a tener una mayor o menor cercanía con una visión o una perspectiva del desarrollo y del cuidado infantil en la medida de que se puedan estar planteando. Esto lo voy a pasar, porque bueno, son las pruebas que por ejemplo se usan en México, pero pues en el continente hay muchos de los países que han avanzado en sus proyectos. Esta era la visión que recomendaba desde el año 2006 la Academia Americana de Pediatría, y que estaba muy centrada en esto que les digo, que son el proceso de aprendizaje, ¿no? Con algunos algoritmos que de repente podían ser útiles para que esto no se interrumpa,
pero que de una u otra manera nos habla del screening o del tamizaje y no necesariamente de la vigilancia. También hay que considerar de que muchos de los aspectos que están relacionados a la vigilancia en el desarrollo tienen que ver con la relación que se establece entre la percepción que se tiene y la tolerancia que se tiene en la conducta del niño y la conducta del niño propiamente dicho. De tal manera de que efectivamente es que esta tolerancia y esta percepción están más o menos sincronizadas, están adaptadas a una visión de correspondencia, pues cuando se da una conducta del niño que pueda tener algunos elementos en exceso o en defecto, esta percepción va a reconocer la brecha entre lo que se observa o entre lo que no se observa. Además, acá yo puedo hablar de conductas, por ejemplo, hiperactividad o trastornos que tienen que ver con el autismo o ciertos problemas de conducta que se sobredimensionan, o algunas que son los retrasos en el desarrollo y los retrasos que van presentando los niños, ¿no? Y entonces muchas de las herramientas también y de las finalmente medidas y acciones que toma la familia, pero que también toma el sector salud, pues dependen de que se vayan conservando estos aspectos. Si la tolerancia, la percepción es menor a lo que es realmente la conducta del niño, pueden haber variaciones importantes y esto de acá no se puede percibir, ¿no? Esto ya lo he presentado. Entonces, el desarrollo integral del niño lo podemos ver también en la perspectiva de la promoción respecto a qué hacer y cómo podemos nosotros operar estas acciones, ¿no? Estrategias orientadas a favorecer el desarrollo, ya hemos mencionado, pero el desarrollo visto como una capacidad adaptativa. Y acá es muy importante porque muchos implementan las estrategias de promoción como la posibilidad de que el niño resuelva los indicadores de la prueba con el que se evalúa, ¿no? Entonces, si yo incluso formo un grupo de estimulación o algún tipo de actividad o de orientación a los padres, y nada más lo que hago es decirle, si mi niño no hizo esto, trabajen esto, lo mismo, ¿no? Y trabajen además lo que se va a venir un mes o 2 meses después, porque le vamos a pedir otras cosas más. Entonces, obviamente, es una visión muy restringida a esa visión del desarrollo que piensa que el desarrollo son los indicadores de la prueba, ¿no? Y tenemos que trabajar una perspectiva que esté orientada al bienestar del niño en su capacidad de interactuar con el cuidador, de interactuar con la familia, con los objetos, las posibilidades de que se implementen estrategias que orienten a los padres y a cuidadores como organizadores y favorecedores del desarrollo, que conserven su rol como padres, como abuelos, como tíos, etcétera, pero que sepan de que ellos finalmente son elementos que participan en la organización y en la promoción del desarrollo. Y que estas acciones se deben desplegar en escenarios cotidianos y regulares de la vida diaria. Es muy común que los programas a veces traten de construir situaciones que son de repente más atractivas para los niños y después las traten de replicar, pero pues muchas veces esta réplica no es suficiente o esta réplica se agota muy rápidamente y se ignora todo el potencial de interacción, juego, aprendizaje que puede tener un niño con los objetos, los espacios y las personas en sus escenarios cotidianos y permanentes, ¿no? Por lo mismo, cuando nosotros hablamos de la vigilancia, esta es la perspectiva de la vigilancia, pues no solamente vamos a ver qué cosa puede hacer o no puede hacer el niño. Tenemos que ver cuáles son en qué estado se encuentra esta competencia parental
¿no? De poder manejar respuestas afectivas, exploradoras, de juego, de contención, etcétera, para que se le brinde al niño todas estas oportunidades de experiencia que pueden tener, ¿no? En la visión o en la perspectiva de favorecer la vigilancia y desarrollo del niño, siempre se nos dice, bueno, ¿y por qué tendría que ser el sector salud? Porque a nosotros nos puede parecer en algunos contextos como que muy obvio, pero en otros contextos hay un fuerte cuestionamiento a si es que el sector salud, en los perfiles que se manejan, pueden realmente hacerse cargo de esto. Hay que hacer referencia que hay muchos países, incluso países en Latinoamérica, no muchos, pero sí algunos, en los que, por ejemplo, los procesos de educación inicial ya comienzan a darse pues desde edades muy tempranas, desde los primeros meses de vida. Y entonces el tema de quién participa en la promoción del desarrollo infantil, pues puede ser el sector educativo, puede ser el sector de protección a la infancia y puede ser el sector salud. Nosotros partimos de la premisa de que el grupo profesional que tiene, casi el único grupo que tiene relación con la infancia en edades tempranas en nuestros países es el sector salud. Los niños se incorporan a la escuela a partir de los 3 años, si les va muy bien, si les va bien, muchos se incorporan recién a los 4 o 5 años en muchos sectores sociales. Y entonces es el único grupo con en el que se está dando. Seguramente parte de la política pública y la política social en algún momento implicará de que los procesos de educación inicial desde el nacimiento o desde antes del nacimiento puedan cada vez extenderse más y hacerse universales. Pero por el momento es, digamos, una población hasta cierto punto cautiva sobre el que estamos dando. Pero hay otras condiciones que también nos parecen relevantes, ¿no? El concepto vigente de salud, la perspectiva integral de la salud, no solo como la ausencia de enfermedad, sino como una condición de pleno bienestar, creo de que es algo que nos acerca al proceso de desarrollo que hemos mencionado hasta el momento. Y la posibilidad de fortalecer estos programas de detección temprana y promoción de estilos de vida y de crianza y de desarrollo saludables pueden alinearse perfectamente con la temática de desarrollo infantil. También dentro de la salud y la salud pública, pues hay una tendencia que hay que recuperar de no ver el tema de la salud solamente como la salud del individuo, sino como del grupo como tal, ¿no? Y otros procesos que expresan alteraciones en el desarrollo, pues pueden ser vistos en esta visión multidisciplinaria, desde los trastornos biológicos, metabólicos, hasta algunos aspectos que tienen que ver con la parte, obviamente, de la salud mental de los cuidadores o otro tipo de procesos. A lo que quiero mencionar aquí es de que pues no es irrenunciable finalmente que el sector salud se vincule, porque aunque asumamos de que pueda haber otros actores que se puedan hacer cargo de la parte de la vigilancia y la promoción del desarrollo, cuando se van detectando los problemas o cuando se perciben de que hay condiciones que puedan ser adversas, el equipo de salud tiene estos referentes sobre los cuales pueden operar, sobre los cuales va a poder operar, ¿no? Y bueno, la perspectiva interdisciplinaria e intersectorial finalmente sería algo hacia lo que nosotros le podríamos apostar. Y entonces no hay que identificar solamente riesgos biológicos, no solamente hay que buscar alteraciones o signos o trastornos orgánicos, sino también hay que identificar factores que pueden
en determinado momento amortiguar esta vulnerabilidad, factores protectores, factores resilientes en el ambiente socioemocional y afectivo del niño. Incluso ante la presencia de estas condiciones. Muchas veces estas condiciones pueden ser detenidas o pueden ser amortiguadas a partir de una experiencia social, emocional del niño en las que se impliquen los mecanismos de reorganización nerviosa y plasticidad cerebral. Nosotros siempre hacemos la referencia de que, por ejemplo, en la prematurez se produce frecuentemente algún tipo de daño, de lesión en el cerebro del niño, que puede llevarlo a un nivel de desorganización. Pero también a veces se produce un daño en las expectativas, del nacimiento, en los primeros encuentros entre el niño y la madre, y estos aspectos a veces perduran mucho más tiempo de lo que eventualmente puede implicar la presencia de esas lesiones que a veces no son tan importantes, de tal manera de que se le puede sobreestimular o subestimular al niño a partir de ese daño que se produce en la interacción temprana. De tal manera de que estas relaciones tienen una influencia muy importante entre sí. Y obviamente hay situaciones de vulnerabilidad, de riesgo psicosocial, que tienen que ser percibidas y detectadas, que vienen pues desde la violencia y vienen desde la agresión, vienen desde la omisión, y que con los cambios que se dan en la tecnología, en las formas de organización social, pues van cambiando de una forma muy importante en la sociedad. Hay riesgos que antes pues se los podíamos atribuir a la televisión, y ahora la gente no ve televisión porque ve otras cosas, ¿no? Por poner un ejemplo como tal, ¿no? O las fuentes de información o la presencia de los núcleos familiares, ¿no? Para no extenderme, voy a terminar con estos elementos que finalmente en el proceso de los factores relacionados con el incremento de la demanda de la atención para la vigilancia del desarrollo infantil, pues son varios, ¿no? Y nosotros tenemos que partir de un supuesto de que hace algunos años la información y el conocimiento que existía sobre la crianza de los niños, incluso sobre los logros y adquisiciones que debían tener los niños, podían transmitirse de generación a generación. Había una visión de conformación de las habilidades para el cuidado, incluso por un elemento que podríamos ver ahora como un error, pero que finalmente es parte del desarrollo cultural y social, de que a las niñas, por ejemplo, se les involucraba en los procesos de cuidado muy tempranamente, ¿no? Si había un niño que nacía, o un hermano, o un primo, entonces se le permitía ver. Las familias eran más numerosas, los referentes que podían tenerse en la comunidad eran diversos. Ahora mucho de esto se ha perdido, ¿no? Las niñas pues, tienen que estudiar, tienen que desarrollar sus planes, sus proyectos, las familias son poco numerosas, no hay una comunicación a veces tan eficiente o efectiva entre ellas, mucho menos a veces con la comunidad, ya no se comparten esas actividades o esas acciones del cuidado, se sospecha del vecino, se tiene temor de abrir un poco más los límites de nuestros hogares, y entonces las parejas jóvenes o las madres o los cuidadores jóvenes, pues en buena medida están solos en este proceso de recibir alguna orientación desde sus familias o desde su comunidad, ¿no? Por otro lado, hay condiciones en las que los niños de repente pueden haber superado, hay una sobrevivencia, una serie de eventos que antes de repente podían como que encender muchas luces o focos rojos, y que actualmente a veces esto como que se encienden, pero que no se percibe de repente el impacto o el efecto que tiene el haber superado una serie de efectos, ¿no? La misma edad de repente de las madres, la exposición
a determinado tipo de alimentación, la presencia de pesticidas, de transgénicos, de antibióticos y una serie de cosas también en los alimentos y otras formas de contaminación, nos están dando pautas distintas y modificación en la forma en la que se va afectando eventualmente esta posibilidad de organización del sistema nervioso ante estos agresores, ¿no? Entonces, nosotros, ya para terminar, consideramos de que nuestro marco de referencia implica básicamente el formular una perspectiva de la cultura del cuidado, protección y promoción del factor humano como un elemento central. Y pongo del factor humano en general porque pensamos de que el programa no debe de atender solamente al niño, debe atender también al cuidador, debe de asumir de que el cuidador también está en un proceso de desarrollo o que el cuidador también tiene una serie de necesidades, de expectativas y de demandas y que deben de ser atendidas y que deben de ser vistas. Es común el establecer un carácter de obligación completamente unidireccional en los programas que exigen, que piden y que demandan de los cuidadores sin prestar una mínima atención de cuál es su proceso personal y cómo ellos están viviendo este proceso o estos cambios. Muchas veces son adolescentes que hace 1 año, 2 años tenían así una expectativa de incursionar al mundo, de ser de repente ellas un elemento protagónico, central, socialmente desplegado a la búsqueda de una serie de espacios y de posibilidades, y de pronto a veces se le reduce a la mamá del niño o de la niña, ¿no? Al cuidador ¿no? Y en esa reducción a veces se le lleva incluso a ser un sujeto de permanente evaluación, juicio y a veces hostilidad. Y estos elementos pues no hablan de una visión de salud en el proceso del cuidado. Y entonces los programas tienen que reconocer esa perspectiva, ¿no? Y obviamente reconocer de que en la promoción del desarrollo hay algunos aspectos que son altamente significativos en el cuidado infantil, en la crianza infantil, como es el lenguaje, como son las canciones, como es la exploración del medio, como es toda la disposición y posibilidad del juego y toda la experimentación temprana que se pueda ir dando, ¿no? Y no desconocemos de que estos procesos no son solamente fuentes de aprendizaje que se van sumando, sino que implican una serie de relaciones de los procesos neurobiológicos que se van dando en esta conformación del sistema nervioso. Porque el sistema nervioso necesita actividad y experiencia, pero también necesita formas de manejar y amortiguar el estrés excesivo, el estrés tóxico. El estrés es un factor que puede contribuir y debe de manejarse eventualmente como un promotor hasta determinada condición. Pero cuando esto se desborda, no hay forma de manejarlo, de controlarlo, puede generar pues, psicopatología, ¿no? Y hay aspectos que tienen que ver con, obviamente, esto que se llama los factores de motivación, que van a, de una u otra manera, implicar estas posibilidades de que el niño se constituya en un ser integral que pueda ir construyendo sus nociones de ciudadanía. Nuestro modelo finalmente de lo que plantea es una adaptación social en pro de la construcción ciudadana. Es un poco a veces difícil avanzar un poco más en lo que significa la ciudadanía desde el punto de vista del neurodesarrollo o neurodesarrollo, pero
podría resumirlo en el desarrollo de estas competencias o de estas dominios, que llamamos nosotros, de participación, que implique la capacidad de ejercer autocontrol, de participar en las actividades, de tener responsabilidad, ser empático y solidario, buscar una autonomía y libertad y desplegar todos sus procesos de creatividad. Y en la medida de que estos se reconozcan, pueden implicarse una serie de posibilidades. Por supuesto que esto subyace a marcos de referencia, pues que están muy documentados y que es parte también de lo que seguramente tendríamos que ir tocando cuando hablamos de estas construcciones. Creo que ya me pasé del tiempo y entonces yo quisiera que en esta parte, que creo que es lo más importante que tenía que mencionar y que referir, compartirles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rivera. Una presentación verdaderamente integral, muy interesante, porque ha logrado incorporar elementos que parecieran difíciles de reconocer en una visión desde el desarrollo infantil, desde lo biológico hasta lo social. Nos han llegado una buena cantidad de felicitaciones y agradecimientos por la capacidad didáctica en la presentación y algunas preguntas que yo intento agrupar para atender a todas. Y una de ellas habla sobre esta perspectiva del desarrollo desde la salud pública. Es un buen inicio el reconocer que existe una distribución desigual de la calidad del desarrollo infantil en nuestro país. Y habitualmente se expresa con números promedio, con cifras que no representan finalmente a las comunidades o a los grupos que tienen problemas y que están presentando alteraciones en el desarrollo infantil. No aplicaré el término de alteraciones porque atendiendo su sugerencia acerca de que se debe ser muy cauto en colocar etiquetas, pero podríamos llamarle modificaciones o problemas en el desarrollo infantil. Entonces, el reconocer una distribución desigual ya es un primer paso importante, porque a eso tendríamos que agregarle el reconocimiento de la multidimensionalidad del desarrollo. Y esto pareciera que hace necesaria el reconocimiento de la transdisciplina desde la formación de los recursos humanos en salud, pero también de los recursos humanos en educación, porque, como usted mencionaba, al final es indiscutible que los primeros contactos que se tienen con los servicios es con el sistema de salud, ¿no? Pero inmediatamente después sigue el sistema educativo, y entonces sería muy oportuno que el perfil del personal en las unidades de salud reconociera la necesidad de la identificación temprana tanto de las condiciones de salud como de posibles alteraciones del desarrollo, para poder incorporar otras dimensiones. Usted, desde el Centro de Investigación, sé que han elaborado ya algunas propuestas muy concretas. ¿Cuál de las propuestas que se han presentado ante las autoridades de salud y educativas cree que podrían ser de mayor, que serían factibles de echar a andar con mayor probabilidad de efectividad y de buen resultado, doctor? No. Yo considero de que, las propuestas de manera general más efectivas y eficientes son aquellas, en principio,
de que vinculan una acción de vigilancia, sea de detección, aunque sea del tema de las habilidades del niño, con la promoción. Es decir, el solamente detectar sin tener una respuesta de orden de estimulación, de promoción del desarrollo, de orientación al desarrollo, creo de que es una cosa incompleta y que muchas veces lo único que para que nos sirve es para clasificar a los niños y para tipificarlos si están mal, irregular o están bien, pero no hace ninguna referencia en los niños que están bien, que deberíamos de suponer que son los que están mejor, pues dentro de ese bien, cuáles son sus fortalezas y cómo podemos hacer para que continúen bien. Y los niños que están mal, pero que pueden estar mal porque de repente hay algún tipo de problema en el sistema de cuidado, porque de repente se han omitido expectativas. Una respuesta común de los cuidadores en el primer año es de que dicen, es que tenía que hablarle, yo pensaba que a esta edad no había que hablarle a los niños, ¿no? Entonces, y claro, el problema prevalente de alteración en el desarrollo es en el lenguaje, ¿no? O sea, andamos en cerca del 30% de retrasos en el desarrollo del lenguaje, y los niños que están mejor, pues tampoco tienen así un lenguaje muy bueno en los sectores, en la mayoría de los sectores, ¿no? Pero en los sectores de la clase baja. Entonces, lo primero yo diría que es eso. Y lo segundo, pues tiene que ver con el hecho de el implicar estos aspectos de que los cuidadores digan, esto es una actividad. O sea, el cuidado, la crianza es una actividad, ¿no? Y no es un designio como que nos cayó, sino que realmente es algo que puede tener espacios de disfrute, de aprendizaje, de socialización, de ir compartiendo. Y en la medida de que se abran esos espacios para que se comparta la información, se hagan grupos, donde se reciban estas orientaciones, creo que pueden dar. Por supuesto que debe haber una información sistemática, y ahí entra el tercer aspecto que tiene que ver con que el personal de salud que orienta o que guía, pues realmente maneje esta información, maneje una información no como receta, sino como una visión también ya creativa. Hay un gran problema en el sector salud, al menos en México, que es que se le pide al personal de primer nivel que sea replicadores de programas, ¿no? Y entonces dices, vas a hacer A, B, C, D, y si te pasa D, te vas a mover para tal, pero casi a veces en los programas está implícito, tú no pienses, nada más tú aplica lo que se te dice en el algoritmo, y se subestima terriblemente, enormemente, la capacidad de análisis, de crítica, de creatividad que tienen los profesionales de la salud, ¿no? Nos pasa mucho con las enfermeras, por ejemplo, en algunas alcaldías en las que trabajamos, ¿no? O sea, es que nos han dicho que no hagamos esto, que no lo hagamos, entonces nosotros decimos, pues no, o sea, hay que llevar el ejercicio y la práctica profesional a un nivel en las que todos estos esquemas de análisis que tú tienes los puedas implicar con las herramientas que de repente te podemos dar, pero es para que las analices, porque no va a haber un algoritmo ante esta multidimensional y multideterminación. No puede haber un algoritmo de respuesta para cada situación. Porque a veces es que la mamá está deprimida, a veces es que está pegada al celular, a veces es de que el niño tiene un signo neurológico, a veces va a ser de que existe una situación de hostilidad entre algunos miembros de la familia. Pueden haber diversos factores que puedan contribuir. Entonces, pienso que por ahí encontramos nosotros las estrategias más efectivas. De repente debería de mencionarte las herramientas, pero bueno, no sé por qué cuando me hiciste la pregunta como que me fue más al sentido. Pero a grandes rasgos, en las herramientas nosotros tenemos, por ejemplo,
propuestas que tienen que ver. Ve el desarrollo del niño, pero también ve cómo, así, con algunos indicadores muy fáciles, le pedimos al profesional cómo interactuó la madre con el niño y el niño con la madre, ¿no? Y qué factores de riesgo psicosocial dirigidos al proceso de crianza y de cuidado se están dando. Y en la medida de que se hace esa apertura, entonces el profesional interviene o atiende esas situaciones. Gracias, doctor. Damos la palabra al doctor Jaime Salvador, que tiene la mano levantada. Muchas gracias. De hecho, ya se respondieron varias de las interrogantes que tenía, que iban dirigidas precisamente a la importancia que tiene la escuela como una institución receptora del niño tempranamente, y la importancia de la capacitación de los profesores en relación a estos programas o actividades. La otra cuestión que también ya se refirió por el doctor Rolando Rivera fue la referente al sector salud. Existe en ese momento, yo diría que un replanteamiento en cuanto a la importancia de la atención primaria de la salud, lo cual también representa una oportunidad precisamente para capacitar a todo ese personal de salud que se encuentra en las diferentes instancias de primer nivel en todo el país. Parte de eso también ya lo respondió el doctor, y creo que son elementos muy importantes referentes al tema. Otra cuestión que fueron muchas cosas, ¿no?, interesantes y complejas que refiere a lo largo de la conferencia. Y otro aspecto muy importante es cuando se hablan del capital social, ¿no?, como un elemento de los determinantes sociales. El capital social en términos de apoyo psicosocial, de cohesión, de solidaridad, que son elementos muy importantes de carácter social, psicosocial, que fortalecen los aspectos referentes a autoestima del niño y que también son un elemento de los cuales forma parte de la familia. Eran básicamente lo que yo quería plantear. No sé si pudiese agregar algo, doctor, al respecto. Bueno, al primer comentario, yo sí pienso de que se está avanzando mucho a nivel, o sea, mencioné la propuesta de Chile Crece Contigo, está la propuesta de Uruguay Crece Contigo, está la propuesta de 0 a Siempre en Colombia, está la propuesta de primero la infancia en Perú, existe la estrategia nacional de la primera infancia en Argentina. O sea, existen varias iniciativas en varios países y más o menos como que todos están alineándose al menos en ir formulando ya los programas. Obviamente hay todavía en algunos casos solamente eso, ¿no? La formulación, la implementación de los programas, el avance en esa perspectiva todavía tiene mucho que desear, pero creo de que ya el que se vaya planteando vienen siendo avances. Y también hay un desarrollo importante a nivel del sector social. Este tema de las guarderías infantiles, el tema, esto que hablamos de las redes sociales vinculadas a la crianza, se están comienza a haber una movilización social, y cuando esta movilización se da con la mano del sector salud o del sector de protección de la infancia o protección social en general, como puede llevar a resultados muy interesantes, porque se pone sobre la agenda de las familias y de la población, de la comunidad y de los grupos profesionales el buscar una solución como dicen, como de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, incluso hay un trabajo que hace referencia a cómo todas estas experiencias son una suerte como de subsidio, ¿no? De abajo hacia arriba, de una serie de demandas que de repente se deberían de cubrir desde los gobiernos, pero que finalmente la sociedad y la población está tratando de dar estas formas de respuesta. Esto lo vinculo con el comentario del doctor Jaime porque el tema de la educación todavía sigue siendo muy tardío en la mayoría de los países. Y entonces sí es una alternativa estas formas como de guarderías, ¿no? de centros comunitarios para la infancia, independientemente que la mamá sea una trabajadora que tenga que salir y dejar al niño, o sea, el que poco a poco se comience a ver
de que hay algunas instancias donde los niños pueden tener interacción con otros niños, pueden tener otros aprendizajes, o que los cuidadores puedan recibir esta información. Y entonces, esta educación temprana se está comenzando a estructurar. Yo creo que todavía es muy incipiente, probablemente no cubra más allá de un 10 o 15% de la población a nivel de toda la región. Pero bueno, es un avance que yo creo al cual hay que prestarle muchísima atención. Porque la política, por otro lado, como que global habla como de la política de los primeros mil días, ¿no? Esa es la política vigente, ¿no? Pero pues resulta de que en esos primeros 1000 días es donde hay que proveer una serie de recursos que cuando llega la parte de la educación ya como obligatoria, pues ya estamos por el día 2000, ¿no? Entonces ya estamos muy tarde, y estos 1000 días están como que muy apoyados en estos procesos de plasticidad cerebral, de conformación de una serie de procesos funcionales, neurológicos, que de una u otra manera podrían dar un soporte a lo que viene más adelante en el desarrollo. Gracias, doctor. Araceli nos hace bueno, además de felicitarlo, solicita su punto de vista acerca de cómo se puede adaptar la evaluación de la cédula EDI, que es el instrumento que formalmente se reconoce ahora en el sector, en niños de pueblos originarios. ¿Cómo se puede adaptar esta herramienta? Bueno, yo no domino mucho ese tema como de las adaptaciones en términos culturales. Sí sé de que es necesario hacerlo. O sea, los referentes sobre los que se trabaja, por ejemplo, una prueba de desarrollo. Hay un ejemplo, por ejemplo, el doctor Horacio Lejárraga en Argentina daba ejemplos muy bonitos con el PRUNAPE. El PRUNAPE es una estructura de tamizaje del desarrollo que se parece mucho al test de Denver en cuanto a su estructura, digamos, de inicial, como fue planteado. Ahorita ya han pasado. Pero él decía, pues sí, evidentemente yo no le puedo pedir a un niño de la región a los 4 años que si se puede servir o no un cereal, ¿no? Con leche, porque pues, no se come cereal con leche. Yo me imagino el otro día en una reunión de la AIP comentábamos, por ejemplo, con respecto a la fluidez verbal, si tú le dices a un niño a veces nombres de frutas, híjole, y si no comen muchas frutas o en la región o en su contexto hay determinadas frutas nada más, de repente como que el universo semántico que podría tener para decir muchas frutas en una unidad de tiempo puede ser limitado y eventualmente por la pobreza alimentaria que existe en términos de la diversidad, ¿no? Pero entonces decíamos, pero si le dices tacos de qué se pueden comer, entonces te puedes decir de repente, sí, yo puedo comer taco de arroz, de huevo, de suadero. Entonces puede mencionar una serie de recursos y de repente su fluidez, que es lo que está evaluando la prueba de cuántas cosas puedes decir, de repente le sale mucho más rápido a que digas otro tipo de cosas, ¿no? Y así hay pruebas que ya desde el doctor Cravioto que decía los colores del semáforo, pero espérate, en el pueblo no hay semáforo, entonces tampoco le pides a un niño que dé referencias de cosas que están fuera de su contexto. Entonces la adaptación de las pruebas, por supuesto que va mucho más allá de la traducción, sino que implica el ir reconociendo cuáles son los procesos funcionales que quieres indagar y tratar de llevarlos a la experiencia que debería de tener un niño para ir resolviendo esas situaciones, ¿no? Creo que es un trabajo en el que parte de los grupos que nos dedicamos al tema de desarrollo deben de hacer en forma conjunta con pues las mismas comunidades, ¿no? O sea, hay que saber leer en las fortalezas de las comunidades. Siempre en las comunidades habrá alguien que sabe tanto más de desarrollo del niño que nosotros. Y entonces habrá que acercarnos y tratar de hacerlo juntos. De repente nosotros sabemos la parte psicométrica y la parte no esquilimétrica, pero
pero ellos nos van a dar una serie de pautas que si no le estamos regando, pidiéndole al niño que haga una cosa que no está, ¿no? O sea, desde la escritura, ¿no? Hacer un taco o un rollo de tortilla, seguramente si se lo pides a un niño citadino, o que reconozca cuál es el lado, ¿no?, de la tortilla, tampoco lo va a reconocer, ¿no? Y por poner ejemplos, ¿no?, dentro de la experiencia perceptual, cognitiva, motriz que puede tener un niño. Gracias, doctor. Una pregunta que me parece muy asociada con esta necesidad de la multidimensionalidad es la que hace el doctor René Crocker. ¿Qué piensa de incorporar la perspectiva del cuidado del niño con proyección socioambiental para que los niños se enseñen a cuidar la vida del planeta, ir de la molécula a lo social y ambiental? Me parece que es fundamental. O sea, en nuestra perspectiva es todo un reto el que en principio se reconozca al niño como sujeto de derecho desde muy temprana edad y de responsabilidad. Y en ese ejercicio ciudadano que nosotros estamos buscando, pues efectivamente el que él sea parte, digamos, de ese cuidado del ambiente, de esa organización de los espacios que son propios de él, como de interés de toda la ciudadanía, por distinto tipo de tareas, de actividades a los que se le pueden dar, me parece que es fundamental. Yo creo de que en las comunidades es una forma de reconocer la presencia de la infancia, es involucrándolos en este tipo de procesos de participación social desde los 2 años probablemente, ¿no? No se me ocurre muchas formas previas a esa edad, pero el hecho de crear los espacios sí me parece que es muy relevante, y han habido experiencias exitosas en ese sentido, como también en las relaciones transgeneracionales, por ejemplo, con abuelos, ¿no? Como los niños en determinado momento también se involucran en tareas conjuntas junto con los abuelos, ¿sí? Sí, muchísimas gracias. La doctora Josefina Fausto, de la Universidad de Guadalajara, hace un comentario extenso que me parece, doctora, que valdría la pena que tomases el micrófono, si no tienes inconveniente, para que de manera directa hagas el comentario al doctor Rivera acerca del proyecto de investigación que están ustedes, que tienen en marcha. Sí, buen día a todos. Doctor Rolando, muchas felicidades en primera instancia por su excelente conferencia. Y bueno, comentar que nosotros, como un grupo interdisciplinario, estamos trabajando en un proyecto de incidencia en algunas localidades de Jalisco, al sur de Jalisco y en la ribera de Chapala. Y bueno, en el prediagnóstico que hicimos, vimos que, bueno, relativo a los determinantes sociales de la salud, que bueno, que son comunidades donde la pobreza impera. Y sin duda alguna, pues esto es un determinante asociado a la desigualdad que viven muchas familias y que afecta el desarrollo de los niños, y que sin duda alguna pues hemos identificado pues que estas familias no tienen acceso a salud, a educación. Y bueno, también algo que identificamos pues es la exposición a agrotóxicos, ¿verdad? Y que en el trabajo que hemos desarrollado hemos identificado a niños con problemas de neurodesarrollo, de lenguaje, comprensión de indicaciones y demás, y que bueno, es difícil, bueno, lograr la intervención, programas de intervención que coadyuven de alguna manera a disminuir esta problemática en los niños, porque sus profesores en las escuelas nos reportan, hay muchos problemas de aprendizaje, el lenguaje no es fluido en los niños,
Y bueno, sí, denotan un gran bajo neurodesarrollo. Aquí la situación que usted comentaba, bueno, ¿quiénes serían los indicados, verdad, de llevar a cabo esa vigilancia? Bueno, nosotros lo estamos identificando y estamos trabajando en ello, pero hay muchas localidades con problemas similares, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le tocaría esta tarea de, primero, pues hacer los diagnósticos y segundo, pues, favorecer programas de estimulación temprana, de atender estos problemas de neurodesarrollo? Bueno, yo quisiera creer de que si es que es en un contexto rural, si quisiésemos echar mano de los recursos que existen en México, habría que revisar, por ejemplo, qué tanto se está implementando la estrategia, por ejemplo, de la CONAFE de educación inicial. La estrategia de la CONAFE era una estrategia que en el sector rural se formaban promotores no es de salud, sino promotores, vamos a poner, educativos, para implementar grupos con los papás. Entró un poco en crisis, pero sé que el sector educación lo ha retomado en varios estados, porque esto ya como que ha sido como que más bien derivado a los estados. Esa sería yo la primera instancia que me ocurre para los efectos de una estimulación o una intervención temprana incluso podría tratar de llevarse a contextos rurales o semi-rurales muy específicos. Si es que es en el ámbito urbano o es en condiciones en las que sí hay estas ya organización de servicios de salud, el buscar con relación a los centros de salud o las jurisdicciones sanitarias, específicamente tienen un área vinculada a esta parte de promoción del desarrollo, o la última instancia, no por ser la última que debemos tomar, sino que se me ocurre en este momento, son los BIF. Los BIF tienen las unidades básicas de rehabilitación donde hay personas que trabajan estrategias de estimulación temprana o podrían trabajar, porque no todos los BIF lo hacen, y podrían ellos proveernos de este asesoramiento para atender a estos niños. Yo no sé si en general es a la población, porque nosotros lo que hemos visto en algunos sectores donde hay exposición a pesticidas, por ejemplo, de que efectivamente el retraso es altamente, se da en toda la población, no solamente en las zonas en las que está ya contaminado el suelo o el agua, sino incluso en los centros urbanos, porque pues llega también a través de los alimentos y del aire, ¿no? Estas formas de contaminación. Y cuando se han hecho mediciones, pues se ven a veces mediciones altas, por ejemplo, en leche materna o en sangre en los niños cuando se ha podido hacer muestras de sangre. Entonces, el problema sí es un problema muy serio, porque mucho de esto además es como que medio clandestino, ¿no? Ahí creo que están usando incluso algunas sustancias que ya están prohibidas, pero que se siguen utilizando. Pero bueno, no me voy a desviar de la pregunta, se me ocurre eso y cualquier cosa, pues si podemos apoyar a través de nuestro conocimiento de grupos que trabajan en Guadalajara o en esta zona y tenemos la idea, pues podría ser. En la universidad también hay un grupo importante que trabaja esta parte de desarrollo, más con preescolares y escolares, los grupos que están trabajando evaluación de repente ellos podrían también estar interesados tanto en la parte de la evaluación como proponer procesos de intervención. Pero tal vez en una comunicación más directa, yo les voy a escribir en el chat también mi correo electrónico para si es que en eso que podría de repente ahorita no ser tan preciso en una respuesta que contribuya, pero podríamos estar. Sí. Muchas gracias, doctor.
Gracias, doctor. Tenemos algunas otras preguntas que voy a enlazar con este comentario. Durante los años próximos pasados, por la necesidad de romper cadenas de transmisión de COVID-19, se vio alterada la dinámica de socialización temprana. La reclusión de familias enteras fue una característica. En el Centro de Investigación de Desarrollo, ¿han observado alguna modificación que pudiese manifestarse en el desarrollo infantil? Manifestarse específicamente en la adaptación social o construcción de ciudadanía. Y esto lo enlazo con una pregunta interesante que hace la doctora Marta Edith Cancino de la Universidad de Nayarit. Ella pregunta, ¿se ha evaluado el impacto que ha tenido en México la implementación o la cancelación de programas gubernamentales en el desarrollo de la infancia? Como ejemplo, la suspensión del apoyo a guarderías o centros de desarrollo infantil. Sí, bueno, por un lado, el impacto que tuvo el confinamiento por la pandemia, pues sí fue muy notorio. Lo están midiendo distintos grupos, nosotros también lo estamos haciendo. Sí, los niños cuando regresaron del confinamiento mostraron niveles de respuesta en las pruebas de desarrollo inferiores a las que estaban mostrando previamente grupos de sus mismas edades, y estábamos haciendo una curva incluso de recuperación, de en qué momento, porque parte de las actividades que nosotros ahorita estamos haciendo y que nos pegó muy fuerte la pandemia, fue de que íbamos a normalizar una escala de desarrollo. Íbamos a comenzar aproximadamente como en julio del 20 a hacer la normalización de una escala. Estábamos haciendo ya el piloteo cuando comenzó la parte del confinamiento. Y entonces, pues ya no pudimos hacer la normalización porque se cerraron las escuelas, los espacios, etcétera. Pero el problema fue mucho más allá, porque cuando dijimos, bueno, pues que termine el confinamiento y comenzamos a hacer la normalización. Pero, ¿cómo podemos hacer la normalización si sabemos que los niños están dando más bajo en las otras herramientas que estábamos usando? Y entonces comenzamos a construir una curva de en qué momento ya el tiempo de no confinamiento podía hacer que se recupere. Parece que ya estamos llegando a ese punto, pero ha pasado más de un año, casi como que parece que va a ser año y medio para que nosotros tengamos cierta seguridad en algunos grupos, porque van a haber grupos, especialmente el grupo de 3 a 4 años y medio, que probablemente el efecto del confinamiento va a durarle más, o no quiero atreverme a decir que no van a recuperarlo del todo, ¿no? En algunos casos, ¿no? Porque estamos viendo de que hay algunos procesos que se han frenado. Es decir, los niños tenían como esto que se llama como periodos críticos dentro del neurodesarrollo, en los que se pueden dar mayores aprendizajes. Y en esa edad habían algunos que tenían que ver con la organización visoespacial y visomotriz, y no les está costando trabajo. Esos niños que ahorita tienen 5 años y medio o 6 años, les está costando mucho la parte por ejemplo, de la escritura. Claro, habían algunos niños que con la educación en línea y con la parte esta, como que de una u otra manera la hacían, pero pues ahí también está la desigualdad, porque pues habían niños que recibían 40 minutos de clase en línea, pero pues era como que una simulación en algunos contextos, y en otros fue, pues sí, estar como guiando y orientando a los cuidadores para que trabajen cosas, y también les pegó de otra forma, porque pues, emocionalmente esos niños también les fue muy mal. O sea, de repente hay quienes pensamos que los niños debieron dedicarse a jugar, ¿no? Y que deberían de haberle mandado juegos a morir para que no se afecte tanto el desarrollo, porque lo de hacerlo vía Zoom, pues no tenía ninguna base así como que científica de que realmente se podía
construir esos procesos, ¿no? Pero bueno, ya los que estudian esa parte ya educativa seguramente irán planteando pues, los informes, pero sí tenemos nosotros datos en ese sentido, como el incremento de determinada morbilidad. O sea, sí se dieron más casos, sí se están dando más casos, por ejemplo, de autismo en el periodo. O sea, aquí hay que recordar de que hay veces que las manifestaciones iniciales de un trastorno muchas veces pueden ser exacerbadas o pueden ser contenidas a través de una serie de estímulos, de organización del ambiente, de la organización familiar. Y entonces, el niño que ya tiene una predisposición a configurar alguna entidad ya no zoológica como tal, pues se van a seguramente liberar estos mecanismos de regulación a favor o en contra, y en el confinamiento estamos persuadidos de que algunos de estos mecanismos epigenéticos que implica la socialización, las interacciones, pues no se pudieron configurar. Hemos visto alguna morbilidad de interacciones y de relaciones. Todavía de repente es un poco temprano llegar a una cifra, pero vamos a tratar de documentar. Gracias, doctor. Antes de darle la palabra al doctor Juan Carlos Paz, que generosamente aceptó esperar un ratito, creo que este último comentario tiene mucho que ver con la necesidad de reconocer desde la perspectiva del riesgo, volviendo a la presentación inicial, de reconocer el riesgo que se tiene para establecimiento de un daño neurológico en el caso de algunos niños con expuestos a factores ya reconocidos de alto riesgo, el riesgo que se tiene para el establecimiento definitivo de una secuela y la importancia de los factores protectores, de los factores resilientes. Y tiene esto, me parece, que ver con la pregunta que hace la maestra Mercedes García Cardona, a quien saludamos con mucho afecto, de si hay estrategias de comunicación social encaminadas a la promoción del desarrollo infantil, doctor. Sí hay muchas estrategias, pero yo creo que están dispersas, ¿no? Hay intentos de ir conformando. Creo de que una de las cosas que nos ofreció también la pandemia fue el ir explorando el impacto que podían tener algunas de estas estrategias, pero definitivamente si nosotros revisamos el material de varias de estas iniciativas nacionales o en algunos casos provinciales o municipales, según la estructura, digamos, del país, o sea, por estados, departamentos, hay una buena cantidad de material. Creo de que tiene mucha utilidad este material, pero está pasando una cosa de que de repente la estrategia de comunicación a través de la lectura ya no es tan efectiva o tan eficiente como los cuidadores de ahora, ¿no? Y entonces muchas de estas estrategias que de repente vamos a poner un académico actual de 40 o 50 años la puede ver como interesante, es como que un cuidador de 20 años ahora te dice, no, pues eso, nadie usa Facebook, ¿no? Nosotros usamos Instagram, usamos TikTok, ya Facebook es una cosa ya para viejos, ¿no? Y entonces hay que como que estar como que corriéndole un poco a ver cuál es esa estrategia porque una de las características de esta generación ya de cuidadores, que algunos les llaman generación de cristal o generaciones del merecimiento, cosas, es que todo lo quieren así rápido, express, y si tú estás pensando que te van a leer una cartilla de 200 palabras y tú dices, híjole, que el esfuerzo que hice por resumir en 200 palabras, dices, no, o sea,
son 22 palabras que pueden leer y después de eso ya la lectura se les hace ya difícil, pesada y cosas por el estilo. Entonces, sí hay estrategias, pero lamentablemente hay un fenómeno ahí también de recepción por parte de las audiencias, que creo que es un reto para la gente que trabaja comunicación en salud. Antes la cosa era más tranquila, los paradigmas y los recursos que podían durar lustros o décadas, ¿no? Y ahora como que en términos de las herramientas están cambiando a una velocidad tal de que ya no sabemos muy bien cómo le entra el mensaje a las personas. O sea, a veces si es en el tono de las frecuencias del sonido de la música o qué cosas. Y realmente para nosotros es todo un desafío. Es un desafío enorme. Ahí sí creo de que tenemos que buscar también a estos expertos en salud pública en la parte de comunicación, porque siempre se ha discutido. El programa de mayor impacto en estas estrategias es el programa que a veces tiene un impacto de un 15 o 20%. ¿No? Con eso, híjole, date brincos, ¿no? O sea, cuando tú desarrollas una campaña y modificas la conducta o el comportamiento de tu población blanco en ese 15-20%, ya es un hitazo, ¿no? Pero a veces llegamos a un 3-4% y pues hay que buscar, porque hay otras fuerzas, hay otras presiones que se dan a nivel mundial. Tú estás trabajando en una visión de un estilo de cuidado y de crianza, pero toda la economía de mercado, todo el sistema global, todo el sistema de la comunicación televisiva, las formas de recreación, te está dando un mensaje distinto. Te está dando un mensaje distinto y tiene estrategias mucho más eficientes que muchas veces que nosotros, ¿no? Nada más vean ustedes la estrategia para comer frutas y verduras. O sea, pusieron unos monigotes que corrían en el que se luchaban los alimentos buenos con los alimentos malos, y esa es así la estrategia que se ha difundido, pero a nadie le interesa ver a los monigotes sanos con los malos, y además ahí se ha pasado 20,000 veces esos spots, pero no tienen realmente ninguna ciencia de marketing o de comunicación. Y digo marketing porque pues en salud hace muchos años se llegó a plantear de que lo importante era meter las estrategias de modificación de la conducta, no siempre a partir del conocimiento, sino a través de una percepción del beneficio, independientemente que sea primario o secundario, ¿no? Pero bueno, esos son temas que yo no domino, pero que sí nos rompen la cabeza. Nosotros trabajamos con las mamás y cada cierto tiempo tratamos de recuperar la retroalimentación, y cuando se llegan a establecer comunicaciones así muy estrechas, pues, no, o sea, como que ¿cuál de las cosas que hacemos ya son para ellos así obsoletas, completamente, ¿no? Entonces ahí sí, pues a trabajar, no sé. A trabajar, sí, Ajá. efectivamente, doctor. Doctor Juan Carlos Paz, gracias por la paciencia. Tu participación cerrará el ciclo de preguntas y respuestas. Doctor, adelante. Gracias, doctora Yolanda, usted es muy amable. El doctor Rivera González, primero le agradezco su participación, una accesibilidad y un dominio del tema que ha sido muy grato escuchar desde la parte académica y de la salud pública. Gracias por compartir sus experiencias y conocimientos. Quería comentar con respecto a que las políticas de salud actuales nos han hecho un énfasis en recibir capacitaciones sobre diagnóstico y evaluación con pruebas establecidas, como la EDI en México, y que ha sido muy importante estarlo trabajando, pero lamentablemente estas capacitaciones recaen nuevamente en el médico de primer nivel de atención, con toda la carga que tiene del resto de atención de programas que se tiene, y las capacitaciones estriban en el 90% en resolución de este formato, pero en el 10% de respuesta.
no tenemos capacidad de respuesta en el sistema de salud suficiente y mucho menos darle seguimiento. Se ofertan programas de estimulación temprana y con unas 2 horas de capacitación a un médico general, que poco se aprende y mucho menos se practica. De manera que la respuesta y el seguimiento institucional me parecen muy complejos. La pregunta anterior dio respuesta a algunas de las preguntas que tenía planteadas, no los voy a hacer, solamente reconozco este punto con el que usted cerraba, que era la mercadotecnia social en salud como parte de la información adecuada. ¿A quiénes está dirigido? ¿Cuál es la población blanco a la que se le hace la información? El ejemplo que usted pone de las verduras, sabemos hoy también que debido al trabajo de las madres o padres jóvenes, el cuidado de los menores queda a cargo de los abuelos o de personas mayores, difícilmente es con jóvenes o algún hermano mayor que cuida un par de horas, pero es aquí un conflicto entre la estimulación a los menores y el cuidado de enfermos adultos mayores. Gracias, muy amable. Bueno, yo partiendo por lo último, creo de que el tema del apoyo social, de la red de apoyo, seguramente nos va a ayudar a que estos cuidados, o sea, si nosotros comenzamos a dar información a la población de que no siempre la mejor solución está como que en nuestro hermano o en el abuelo, sino que puede haber alguna forma de organización comunitaria en los lugares en los que se permita y se puedan ir transfiriendo parte de estos procesos y capacitando a las personas que van a encargarse del cuidado de los niños o capacitándose todos los papás cuando van haciéndose como que roles para ir cubriendo estas demandas, podría ser eso un elemento que de una u otra manera contenga o aminore estas deficiencias que existen en el proceso. Creo de que la implementación de la prueba EDI tuvo mucha importancia en México porque se puso sobre la mesa el aplicar una prueba de desarrollo que antes pues no se aplicaba o se aplicaba la prueba que recomendaba el CENSIA, que a su vez era el planteamiento de la OPS, que era un checklist de conductas como tal. Sin embargo, creo de que todavía ahí está esa parte política. ¿Por qué tienen que ser los médicos? O sea, los peores que evalúan el desarrollo son los médicos, podrían ser las enfermeras, o sea, esta idea de que no tienen que ser los médicos los que aplican la prueba y los que dan la estimulación temprana cuando hay personal de salud que tiene una cercanía y una proximidad mucho más clara. Y entonces cuando se ha podido romper estos elementos, sí ha sido mucho más funcional. Y si es que no le estás moviendo a la enfermera o al médico incluso o al personal, como que de un lado a otro, porque pues en algunas jurisdicciones es como que el estilo, como que no quieren de que se posicione en una actividad, sino que sea un personal que nos sirva para cualquier contingencia. Si hay que vacunar, hay que hacerlo, si hay que haber salud dental, si hay que haber salud, etcétera, y entonces, pero también eso puede ser un riesgo. Ahí donde se ha logrado en algunas alcaldías o municipios que permanezcan más o menos con cierta estabilidad, por ejemplo, las enfermeras, hay un aprendizaje de cada día de trabajo, de cada aplicación, de cada recomendación que dan, que realmente se convierten en expertos en desarrollo, tanto en evaluar como en dar las orientaciones, en manejar las herramientas. Entonces, yo creo de que podríamos avanzar un poquito más si es que le damos a los profesionales esta posibilidad de realmente empoderarse en el ejercicio de su práctica, más allá de los límites que a veces son muy restrictivos de los manuales. Yo no digo que no sean manuales o procedimientos, ¿no? pero sí que se dé un espacio
para que se vaya recuperando esta información. Creo que más o menos ahí, doctor, me pude acercar al planteamiento que nos planteamos, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Estamos cerrando ya el ciclo de preguntas y respuestas, pero antes de retirarme, quiero hacer el comentario que tuvimos la asistencia nutrida de compañeros tanto del sector académico como del sector de servicios de salud, de los estados de Jalisco, Nayarit, Durango, de Michoacán, Chiapas, Distrito Federal, de Hidalgo, del Estado de México y de Puebla. Y por lo que se refiere a otros países, tuvimos, con muchísimo gusto, me da mucho gusto comentar esto, tuvimos asistencia de compañeros de Perú, Paraguay, Puerto Rico, Argentina, Nicaragua, Colombia y de Honduras. Y en verdad todos coinciden en que fue una presentación muy completa, muy documentada. Le felicitan, doctor, por su capacidad didáctica y su dominio del tema. Y me voy a permitir entregarle la constancia que el Instituto Regional de Investigaciones en Salud Pública genera para los ponentes del Seminario Internacional de Salud Pública desde la Universidad de Guadalajara, por su valiosa participación como ponente con el tema Vigilancia y Promoción del Desarrollo Infantil en el marco de este Seminario Internacional de Salud Pública, que es organizado por investigadores y cuerpos académicos de las universidades de Brasil, Colombia, Nicaragua y México, que se desarrolló, se transmitió por Zoom y Facebook el día de hoy de 10 a 12 horas. Lo felicitamos y agradecemos muchísimo su participación, porque eso le da brillo a nuestro seminario internacional, doctor. Muchísimas gracias. Y le doy la palabra al doctor Ángel Gutiérrez Zavala para que nos haga la invitación para la siguiente sesión. Doctor, adelante. Gracias, doctora Yolanda Martínez. También les hago la invitación para que la próxima sesión, dentro de 15 días, le toca a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas su participación. El tema que se abordará en este seminario es el modelo de atención en salud del bienestar, avances y perspectivas en el estado de Chiapas. Un tema de trascendencia y un tema de mucha importancia en la formación de personal en el área de la salud pública, en la toma de decisiones, en la conformación de políticas públicas y sobre todo en el área de investigación. Entonces, el día 22 de mayo de este año a las 10 horas, los esperamos a todos. Muchas gracias y buen provecho. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y ha sido un gusto, y pues estoy muy agradecido de poder haber compartido estas ideas.